Estábamos hablando del humor y del teatro. ¿Cómo se puede transmitir el humor mejor? ¿El teatro es una forma de llegar a más público? Bueno, vamos a ver. El teatro es una gran forma de llegar al público, pero igual llegas al público con la novela. Igual te va a costar comprarte un libro que una entrada de teatro. Entonces, económicamente no hay diferencia y la novela puede tener más difusión. La obra de teatro tiene lugar en un momento dado. Si no estás ahí no puedes verla. La novela la puedes comprar y llevártela donde quieras. Lo que sucede es que el humor en la reacción solitaria tiene menos efecto. El humor es contagioso, la risa es contagiosa. Entonces, cuando tú estás en un patio de butacas, la obra es divertida y la persona de al lado ríe, tú tienes también predisposición a reír y a disfrutar igual que el otro, ¿no? Y entonces se produce el efecto dominó y la risa de unos se contagia a otros y al final todo el patio de butacas ríe, cosa que no sucede, evidentemente, si tú estás leyendo la obra o la novela solitariamente en tu casa, ¿no? Entonces, por eso es interesante el teatro, porque aúna la respuesta del público. Entonces el humor es como tiene una más fácil difusión. ¿Qué ingredientes tendría que tener el humor? La sorpresa. Bueno, los recursos humorísticos son cientos y los filósofos que se han ocupado de ellos lo han hecho muy mal, porque no los han estudiado todos, lo han hecho de una manera incompleta. De hecho, las teorías del humor, según cada filósofo, son distintas. Todos dicen que el humor surge de aquí, surge de allá, todos tienen razón, pero todos se limitan, todos se quedan cortos, no explican por completo el humor. Schopenhauer dice, la teoría de la falsa lógica, el humor surge de la falsa lógica. La falsa lógica es, mi perro tiene 4 patas, mi mesa tiene 4 patas, luego mi perro es una mesa, ¿verdad? Es el típico silogismo equivocado. Kant dice que surge de la expectativa defraudada, crees que va a pasar algo y pasa otra cosa. Hegel dice que surge de la sorpresa. Aristóteles dice que surge de la inferioridad de la otra persona, cuando muestras los defectos de otra persona. Entonces cada uno tiene una teoría y todas esas cosas son recursos, pero no son la explicación total, ¿no? Entonces habría que unarlos todos, juntarlos todos para decir realmente de dónde surge el humor, porque el humor surge de muchas cosas distintas. Los juegos de palabras surgen del ingenio, surgen de la asociación de ideas. O, por ejemplo, también hemos hablado de la crítica, ¿no? Del mostrar los defectos. El humor surge de la teoría lúdica, la teoría de los juegos, ¿no? El humor por el humor, cosas que pueden ser pues, efectos de una cacofonía o de una onomatopeya que no tiene un contenido ideológico, pero que te puede hacer gracia, ¿no? El humor surge de muchas cosas y es una ciencia, en el sentido, esto lo decía Jardiel, es una ciencia de que no está basada en la inspiración, sino está basada en el orden lógico de las cosas. Yo escribo una frase, escribo una segunda frase y considero que tiene que haber un elemento de humor, que ya toca que haya algo gracioso. Y entonces yo pienso, ¿qué viene mejor aquí? ¿Qué tipo de rasgo de humor viene mejor aquí? ¿Un efecto de sorpresa? ¿Un efecto circular? ¿Un anacronismo? ¿Un juego de palabras? ¿Un absurdo? Y entonces decido, no, lo que mejor viene aquí es un anacronismo, pues lo voy a hacer de tal y tal manera. Y entonces, de una manera técnica, introduzco un elemento de humor. No porque se me haya ocurrido por una inspiración de las musas, sino porque fríamente decido que ahora toca ya algo así, ¿no? Y viene mejor. El humor tienes que medirlo. Los recursos humorísticos son muy peliagudos, porque si los usas mal, tienen el efecto contrario. Por ejemplo, cualquier repetición puede ser cómica hasta cierto punto. Y pasado ese cierto punto empieza a ser desagradable. Entonces tú tienes que saber que una frase repetida 4 veces, o 5, o 3, no sabemos, cada vez es más divertida, pero si lo haces 6 o 7 ya se convierte en algo odioso. Pues entonces saber dónde está el límite es muy importante. Por eso hay gente que el mismo chiste lo cuenta muy bien o muy mal, dependiendo de qué, dependiendo de qué palabra emplea, de dónde hace la pausa, de cómo lo termina, de cómo lo estructura. La misma idea puede ser muy divertida o no, dependiendo de que se cuente bien o mal. Mientras que la literatura dramática no tiene ese problema. Si tú cuentas una historia triste, por mal que la cuentes, tú puedes conmover a la gente. Si yo te cuento que el niño pequeño cruzó la calle y vino el camión y lo atropelló y lo mató, esa historia te va a conmover. Si yo te la cuento mal,
eligiendo mal las palabras, estructurando mal las frases, repitiéndome, cometiendo errores. Si yo te cuento esa historia mal, aún así te va a conmover la historia del niño que murió. Pero si te cuento un chiste mal contado, no te va a hacer gracia. El drama tiene esa capacidad de buscar nuestra empatía, ¿no? De simpatizar. Un pobrecito, fíjate, le ha pasado esto. A mí también me pasó algo parecido, yo también sufrí, me identifico contigo. El humor no, por ese mismo distanciamiento, no te importa lo que le pasó al otro señor. Entonces, como lo que te cuenten no sea divertido, pues aquello no tiene gracia, ¿no? Curioso. También utilizas el humor en la filosofía. En conceptos, autores filosóficos. Sí, he escrito una historia cómica de la filosofía, porque los filósofos también son lo que son, ¿no? Y algunos han desarrollado teorías que no había por dónde cogerlas, y es una materia muy fácil, de muy fácil parodia. Fácilmente puedes reírte de lo que dijo uno y lo que dijo otro. Porque claro, a los filósofos hay que entenderlos en toda su grandeza y no tanta grandeza. Aristóteles fue, durante siglos y siglos, el filósofo respetado, la mayor parte de la escolástica de la Edad Media le adoraba y se dedicaron a estudiar su obra, pero Aristóteles, al mismo tiempo que dijo cosas interesantísimas, dijo una gran cantidad de tonterías. Aristóteles dijo que las mujeres tenían menos dientes que los hombres. Y nadie lo refutó. Y el mismo Aristóteles nunca se le ocurrió abrirle la boca a su mujer y contarle los dientes. Simplemente lo dijo y aquello quedó como materia, ¿no?, sagrada que nadie puede tocar. Y todos los que vinieron después dijeron, Aristóteles es un sabio. Bueno, según en qué cosas, ¿no? Entonces los filósofos tienen esa posibilidad de que te rías de ellos, algunos más, otros menos, evidentemente, basándose en su lógica. A mí me caen mejor los filósofos que te ayudan a vivir, los que te dan consejos para una vida buena, una vida honesta, una vida correcta. Estoy hablando de filósofos que están considerados como menores. Te estoy hablando de un Voltaire, o te estoy hablando de un Bertrand Russell, que te da excelentes consejos para la vida. No me interesan tanto los filósofos teóricos tipo Heidegger, ¿no?, o los filósofos que se centran en la teoría del conocimiento. Cuando ves un caballo, ¿es una idea universal de caballo o es un caballo único que tú asocias con otros caballos? Me importa poco, como sea. De la filosofía me interesa la metafísica, me interesa la ética y, por supuesto, la estética. La epistemología, la teoría del conocimiento, me parece que es bastante redundante y que no ayuda a vivir mejor. Pero tú le metes el diente a todos los filósofos, por duros que sean. No, lo que pasa es que cuando ya te obligas a contar todos en orden, pues tienes que reírte de todos, de los que te caen bien y de los que te caen mal, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues este señor metió la pata, dijo una tontería, pues yo la voy a ilustrar. Este no, este dijo cosas sensatas, pues entonces nos reímos de él de otra manera. Pero evidentemente ya te obligas a mencionarlos a todos, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho porque el tono de humor es un tono de inteligencia superior. Porque al hablar el contraste de algunos filósofos, sobre todo para gente que no sabe casi nada de filosofía, al haber oído unas cosas y ahora contadas con humor, y dices, anda, pues es verdad. Es otra forma de entender, ¿no? Lo que pasa es que cuando te especializas en humor, de alguna manera tienes las antenas puestas, estás buscando la incongruencia, estás buscando la contradicción, estás buscando el punto débil, ¿no? Yo tengo que burlarme de la cafetera, entonces, ¿qué puedo decir de una cafetera que sea graciosa? ¿Cuáles son sus defectos? ¿Cuáles son sus puntos débiles? Los miro y si los tiene, se los encuentro. Con lo cual es mucho más normal que yo me centre en ese tipo de cosas. No es tanto una cuestión de superioridad, sino como una cuestión de estar habituado a mostrar las incongruencias del mundo. O sea, no es cuestión de decir todo es perfecto, la parodia, la sátira, se centran en buscar lo imperfecto, en modificarlo, se centran en desmitificar, en acercar a los grandes héroes o a las grandes gestas o a los grandes libros o a las grandes teorías filosóficas a nuestra vida cotidiana, y eso se hace con cercanía. Eso se hace humanizando a las personas. Si yo te digo que Julio César fue un gran general que conquistó y tal y cual, bien, pero Julio César está lejano. Si yo te digo que Julio César se fue a merendar, el hecho de merendar ya es algo tan humano, tan cercano, que te acerca a la persona de Julio César. Tú ves a Julio César merendando en una comedia y ya no es un drama. No puede serlo, es una comedia. Porque los personajes de los dramas, los personajes de las tragedias, no meriendan, ni se rascan la espalda, ni tienen que pagar facturas. Si alguien tiene que pagar una factura, se ha convertido en un personaje de comedia automáticamente. Sí. Sí.
Los grandes héroes no se lavan, no comen, no beben, no hacen nada de lo que hacen los humanos, simplemente están ahí y hacen heroicidades. Claro, pagar una factura a veces es una heroicidad. También, bueno, puede verse así, sí. Sí, muy bien. ¿Y el teatro en el humor, se necesita reconducir algunas formas de teatro y el humor para llegar más a la gente? Para que la gente pueda ir al teatro también a disfrutar. El teatro ha sufrido muchas cosas, ¿no? Ha habido épocas en que por circunstancias económicas se ha hecho un tipo de teatro que ha alejado a los públicos del teatro. Se han hecho obras sin escenografías, con muy pocos actores, obras rebuscadas que no han gustado al público y han alejado a generaciones. Ha sido un error. El teatro está hecho para el público. El escenario está construido delante de un montón de butacas para que muchas personas lo vean. No es un arte elitista, no puede serlo, está hecho para muchos y tiene que tener un nivel cultural medio, de manera que todo el mundo lo pueda apreciar. Entonces, si haces un teatro muy selecto o muy especial o que está anticuado y no llegas al público, estás fracasando. Tú tienes que ver cómo es la sociedad de este momento, qué cosas le interesan, qué cosas le gustan, qué puedo ofrecer y cómo puedo elevar el nivel cultural del público siempre que el público esté ahí. Porque si el público no entra a ver tu espectáculo, no puedes elevar el nivel cultural de nadie. Entonces, para ayudar, tienes que conseguir que entren. Y para que entren, tu obra tiene que tener unos elementos de atractivo en el título, en la publicidad, en la obra en sí, por el boca a boca, para que la gente diga, esto me interesa, esto me va a gustar. Dicho de otra manera, el artista tiene que tener su independencia y su estilo propio, pero tiene que saber para quién escribe. Tú una novela la puedes escribir como quieras y decir, el que me quiera, que me busque, y al que le guste mi estilo, que me compre, porque es una selección unipersonal. Pero el teatro no, el teatro tiene la puerta abierta para todo el que pasa por la calle, y todo el que entra tiene derecho a ver una obra de arte decente, ¿no? Entonces tú tienes que hacer algo también adaptado a tu momento. Estaba pensando, según estabas diciendo eso, la diferencia entre el teatro para lectores, leído, del teatro para representar, es decir, para el público en representación. Porque a algunas personas les gusta leer teatro, a mí me gusta leer teatro, por ejemplo. Pero leer teatro es difícil. ¿Por qué? Porque las acotaciones, que son muy necesarias para la obra teatral, dificultan la lectura. Cuando tú estás leyendo una historia mediante diálogos y de pronto te encuentras con la acotación que te dice fulanito se sienta, llora, coge una taza, se levanta, piensa esto, esas acotaciones retrasan la lectura, son como un obstáculo para la lectura, no hay fluidez. Y por eso a la gente le cuesta más leer teatro. Pero estas acotaciones son imprescindibles para el actor. Hubo autores de teatro, hemos hablado antes de Bernard Shaw, pero en España podríamos hablar de Benavente, que tenían a gala no poner ninguna acotación. Los actores no tenían ninguna directriz. Y de pronto había 3 personajes en escena que estaban hablando y de pronto te dabas cuenta de que un personaje no hablaba. Es que se había ido. Pero el autor no ponía este personaje hace mutis. Y esos personajes, los 2 que quedaban, hablaban de algo que el tercero no podía oír. Pero tú no sabías eso. O un personaje le decía a otro, no llores, si no es para tanto, pero no había ninguna indicación de que el personaje empezara a llorar. Tú lo tenías que deducir del diálogo del siguiente, ¿no? Entonces eso es algo que facilita la lectura, pero deja el texto completamente incompleto, ¿no? Es como un guión de cine, tú lo puedes leer, pero tú no estás viendo las imágenes, con lo cual tu visión última es incompleta, estás viendo solo una parte. Pues eso sucede con el teatro. Entonces el teatro necesita muchas acotaciones que a la vez dificultan la lectura, por eso se lee poco. Pero no es un tipo de teatro distinto. Sin embargo, por ejemplo, hay autores, como es el caso de Schiller, de Friedrich Schiller en Alemania, que tienen un teatro que es muy fácil de leer porque es como muy novelado. No hay movimiento escénico, no tienes que imaginar dónde está cada uno y cómo se mueve, porque simplemente son 2 señores sentados hablando de sus cosas, de cosas interesantísimas, pero 2 señores sentados. No hay movimiento escénico y la cosa se reduce a un diálogo que podría estar muy bien en una novela. Y estaba intentando pensar la diferencia en la capacidad de llegar al público y conmocionar del teatro que es después grabado para televisión o de la diferencia con el cine. Tú estabas ahora dando clases sobre algunas cosas de literatura y cine. Sí, yo doy clases del aspecto literario del cine, por decirlo así, que es pues más de la mitad. Estamos hablando del guión, personajes, narración, argumento, puntos de giro, finales, todo lo que no es el aspecto técnico que implica pues encuadres, iluminación, ¿verdad? Filtros y...
y efectos especiales. El cine y el teatro son hermanos, el cine deriva del teatro, es una, no diré una mejora, es una variación, porque el cine sobre el teatro tiene ventajas y tiene inconvenientes. Lo mismo estamos hablando, por supuesto, del cine adaptado a la televisión, y tiene su origen en el teatro fotografiado. Las primeras películas que se hicieron, todas eran básicamente historias literarias ya existentes, novelas, y teatro fotografiado, quiere decir la cámara puesta delante de unos actores con algunos planos variados, poco más, como se hacía teatro, ¿no? Por ejemplo, en televisión. Luego el cine, evidentemente, se basa en efectos especiales, en encuadres estupendos y en planos hechos con un dron desde arriba, pero la relación sigue estando ahí. La ventaja del cine sobre el teatro es que tú puedes mostrar una gran batalla y puedes mostrar, ¿verdad?, un río caudaloso y el hundimiento de un edificio, cosa que en el escenario no lo puedes hacer. Sin embargo, el teatro tiene y tendrá siempre una gran ventaja sobre el cine, que es el impacto del directo, de la persona que está ahí. Tú en cine puedes conseguir a base de dinero cualquier cosa. Puedes conseguir que un mal actor diga bien su frase. Es cuestión de rodar 500 veces hasta que una de las 500 lo diga bien y esa es la toma que tú vas a elegir. Mientras que en el teatro no, el teatro es verdad. Si el actor sale y dice su frase bien, eso es verdad. Eso no es un montaje. Eso no tiene modificación. Eso no tiene elección de hemos elegido la frase que quedó bien y desechado las 499 que quedaron mal. Eso es real. El actor es bueno. Mientras que en el cine tú puedes conseguir que un burro actúe, simplemente a base de filmarle y en algún momento el burro hará alguna gracia y dirás, oh, qué burro tan divertido que ha levantado la pata. No sé, el cine en ese sentido es artificial y está cristalizado, lo que es así. Mientras que una obra de teatro, el mismo actor al día siguiente la hará de otra manera distinta, porque habrá un público distinto y porque a él le dolerá la cabeza o no, o estará más inspirado, irá más deprisa, más despacio y hará una creación distinta, mejor o peor, pero distinta. Luego cada obra teatral es única, mientras que el cine está ya cristalizado y solidificado para siempre. Claro, claro. Una bonita apreciación porque da la impresión incluso que hay gente que va varias veces a ver la misma obra y siente y le transmite y aprende y observa distintas cosas, ¿no? No, indudablemente, y los actores tienen, diríamos, miedo precisamente a eso, ¿no? De decir, hoy ha salido bien, pero eso no es ninguna garantía de que mañana salga igual, mañana puede ser un gran desastre. Mañana cualquier actor puede equivocarse y podemos vernos todos abocados a una situación muy violenta, ¿no? Pero sin embargo, pues tiene ese valor. Fíjate que aunque evidentemente en el cine se consigue mucho más dinero, mucha más fama, con gran diferencia, pero al final los actores de verdad acaban haciendo teatro en sus últimos años, aunque también hagan cine, acaban volviendo al teatro. Yo hasta sería un tanto receloso de aquellos actores que solo les interesa el cine. Porque el teatro es de verdad donde tú sientes. El actor en una película es un objeto más de decorado. Le ponen, le dicen, diga usted su frase sin moverse de la línea amarilla en el suelo. Y el actor pregunta, ¿pero esta toma después de cuál va? ¿O antes de cuál va? No, es que no tenemos tiempo para contarlo, usted hágalo. Y el actor actúa, lo hace una vez, dos, 7, en un momento dado dicen, ya está, muy bien, venga, fuera, el siguiente. Lo mueven y empiezan a rodar otra cosa, el actor se va a su casa, pasan los meses, él no sabe qué toma han empleado, él no sabe qué escena han quitado, y cuando va al estreno de la película por primera vez, con su pajarita y su traje de gala, entonces ve que faltan 7 escenas que él rodó, que quedaron muy bien, pero que el director ha decidido eliminar, y nadie le ha preguntado, nadie se lo ha contado. El actor no tiene ninguna potestad sobre la obra. Mientras que en una obra de teatro, el director te puede dar 1000 indicaciones, pero cuando el actor sale a la escena ya no lo puedes parar. Durante 2 horas el escenario es suyo. Luego, si lo hace de una manera distinta, el director le echará la bronca, pero eso será después. Durante 2 horas es el amo, es el rey. Y no solo es el amo, sino que tiene al público. Y el público está reaccionando, y el actor ve que lo que hace gusta. Y entonces lo hace mejor, y se supera. O lo contrario, ve que no, que el público no entra, que no le está gustando la obra, entonces se esfuerza de hacerlo de otra manera. Tiene una respuesta continua y esa respuesta provoca en él otra respuesta que a su vez provoca una reacción del público, es una interacción constante. Tú dices la frase graciosa y el público no ríe y piensa sobre la marcha, ¿qué ha pasado? ¿La he dicho mal? ¿Por qué no? ¿Por qué esto que funciona siempre no ha funcionado hoy? Y los cuentas y dices, pues no son pocos, son bastantes, pero están muy serios, no les está gustando. ¿Por qué? Y en la escena siguiente lo haces de otra manera y entonces ríen mucho. Y dices,
Es que a este público le gustan estas cosas, no le gustan estas otras. Vamos a centrarnos en los efectos que sí le gustan. Y tú modificas tu actuación sobre la marcha para adaptarte a una realidad viva. Eso en el cine no existe, por supuesto. Eso es una experiencia humana muy interesante, en el que el público, sin darse cuenta, creyendo que es un elemento pasivo, es un elemento activo. Solo que ellos no lo saben. Están en su butaca, ríen, lloran, o se aburren, o miran el teléfono móvil, pero no saben que están participando de un acto colectivo, pero el actor sí lo sabe. El actor está muy pendiente de la reacción. Porque dependiendo del público, va a ir más despacio, va a ir más deprisa, va a enfatizar cierto tipo de cosas, o va a tocar de una manera más sutil otras, ¿no? Entonces es una experiencia de creación distinta, no tiene nada que ver esa representación con la del día anterior, y mucho menos con los ensayos. Qué bonito eso de una realidad viva, no lo había visto. Eso es un acto único, como pueden serlo otras artes. Pero, por ejemplo, un concierto de música tiene mucha menos posibilidad de variación, porque en ese momento todos los músicos están obedeciendo el compás del director. No pueden ir más deprisa ni más despacio, tienen que obedecer a un señor que sobre la marcha les dirige, mientras que el director de teatro durante la obra no puede decirte nada. Y la música tiene unas notas concretas y hay que tocarlas todas, mientras que en el teatro tú de pronto añades una frase o reduces otra, o vas más deprisa aquí o más despacio allá. O sea, tienes mucha más capacidad de variación que puede tener un músico o que puede tener un bailarín. ¿Se puede improvisar en un teatro? No se debe, pero se hace. No se debe, pero se hace. Existe la mala costumbre de lo que se llaman las morcillas, morcillas se llaman frases que el actor se inventa y que introducen el texto a la fuerza, y los autores, por supuesto, ponen el grito en el cielo, diciendo, este actor graciosillo que ha metido una broma ahí que no tiene ninguna gracia, pero luego resulta que el público sí ríe con esa broma. Y entonces el autor dice, bueno, pues no está tan mal, venga, la incorporo al texto y la firmo, y le dice al actor, hazla todos los días, porque como has conseguido unas risas, pues no la perdamos, ¿no? Se llaman morcillas. Se llaman morcillas. Y por supuesto existe el elemento de cómo interpretas, qué gesto haces o qué gesto no haces. Hay momentos en que según el público, pues estás más comedido, en otros momentos exageras más, depende del escenario. ¿Qué distancia hay? ¿Cuántas localidades hay? ¿Cómo es de grande el teatro? Porque si yo hago un gesto con la mano, me van a ver en 15 metros, pero si hay un señor que está a 50 metros, este gesto no le vale, yo tengo que hacer así, y tengo que separar las manos medio metro del cuerpo. Me ha tocado la lotería, qué contento estoy, no vale. Tengo que hacer así, porque si no el de lejos no me ve, o no me oye, tengo que hablar más alto. Aunque al de la primera fila le parezca que hablo muy alto, pero el que ha pagado su entrada y está en la última, tiene derecho a oír toda la obra. Yo tengo que gritar, tengo que proyectar la voz para que me oigan todos. Y eso no es natural. Eso es un problema que surge a veces cuando actores de cine, que están acostumbrados a tener el micrófono aquí al lado, hacen teatro y hablan tan bajito que no se les oye. Porque están acostumbrados a que el micrófono recoja todo. Pero en el teatro no lo hay, en el teatro tienes que ser tú quien proyecte la voz. Entonces, cada función, dependiendo del público, del local, del clima, de la temperatura, es completamente distinta, como hemos dicho. Había observado eso, aunque no de la forma que lo has dicho, en el sentido de que en algunas obras los actores tenían que gritar mucho, dependiendo del escenario en el que estuvieran o la distancia, ¿no? Y ahora he visto que algunos pues llevan sus propios micros y también lo tienen. Claro, lo que pasa, yo no soy nada amigo de los micros, porque no es algo que controles tú. Cuando tú estás en escena, tienes que procurar que se te oiga sin gritar, o sea, proyectar la voz. Hay gente que lo hace mejor, gente que grita. Tienes que conseguir que se te oiga. Si no se te oye, malo. Si gritas demasiado, malo también. Pero si tú te pones un micro, tu actuación depende del señor que está en el control. Porque hay un señor allí que no conoce la obra, ni te conoce a ti, y que él está decidiendo en qué frase sube el volumen y en qué frase lo baja. Y tú no quieres eso. Tú lo que quieres es esta frase decirla más bajita y en la otra chillar, porque son frases distintas. Pero el técnico lo que quiere es que siempre se oiga y te va a poner siempre en el tono medio. Y todo tu volumen a lo largo de la obra va a ser plano, porque el técnico lo decide. Eso no es tu actuación. Eso es tu actuación interferida por el criterio de un señor. Evidentemente eso no es deseable. El actor tiene que responsabilizarse de su actuación. Si lo hace bien se lleva los aplausos, si lo hace mal que le abucheen, me parece bien, pero él tiene que poder controlar su interpretación. En el cine, es lo que te digo, tú no lo controlas, lo controla la cámara y la iluminación, y en el teatro con un micrófono lo controla el técnico de sonido.
Habíamos comentado antes que a mí me parecía que algunos grandes actores españoles, que hay muchos, habían sido o habían tenido también una gran línea en el teatro clásico español, en el clásico pues, de algunas obras griegas o romanas incluso, y ahí se habían forjado en el gran teatro, ¿no? Por decir, en el teatro pues, más clásico a la hora de tener una mayor soltura o fluidez en algunos personajes, y en algunas obras y en algunos temas. Porque no el teatro clásico griego, nos referimos, sobre todo el teatro dramático, es muy difícil de hacer, tiene unas estructuras complicadas, tiene párrafos muy largos, tiene transiciones muy bruscas, tiene evidentemente un elemento heroico que hay que mantener y que una tensión que es muy difícil mantener. En el teatro siempre es mejor que haya una escena de tensión y una escena relajada. Eso pasa en la tragicomedia, en la tragedia no pasa. Con lo cual es muy difícil mantener la intensidad para un actor. El que lo consigue hacer bien ha aprendido lecciones que le sirven para muchas cosas, y el que puede hacer bien lo difícil, luego lo fácil lo hace con la mano izquierda, ¿no? Entonces es una buena escuela el teatro clásico, no solamente el teatro clásico griego, por la manera de interpretar, el teatro clásico nuestro barroco, porque está fundamentalmente en verso, la persona que dice bien el verso, la prosa también la dice bien. Al revés no. Entonces, aprender a decir bien el verso te sirve para saber respirar, para aprender a modular, para la entonación, para las pausas, para la musicalidad. El que dice bien el verso, luego la prosa la va a decir de una manera muy bella y es una buena escuela. También estaba pensando antes en si hay alguna tradición de concursos, porque en la tradición griega tenían concursos dentro de los autores, ¿no? Sí. Y a algunos de ellos les daban muchos premios y a otros no les daban casi ningún premio, ¿no? Sí, lo que pasa es que aunque ellos se pudieran quejar, pero en principio los premios parece que estaban bien dados en comparación con lo que sabemos, no lo sé. Los premios en el mundo literario actual, no solo en teatro, en novela, no voy a decir que están todos amañados, porque sería una palabra muy fuerte, pero sí están sometidos a muchas presiones y a muchas intrigas, ¿no? A ti no te dan un premio, tú tienes que postularte para que te lo den y tener recomendaciones y tener un lobby de gente que te apoye, y únicamente así vas a ganar un premio. Al final eso no es una garantía de nada. En teatro, por supuesto que no, en novela mucho menos. Una casa editorial que vaya a publicar el Premio Planeta va a vender ejemplares de ese libro, tantos, sea el libro bueno o malo, da exactamente igual. El Premio Planeta lo compran tantos cientos de miles de personas al año y poca variación hay de un año a otro. Con lo cual, al que da el premio le da igual que el libro sea bueno o malo. Él va a vender lo mismo. Con lo cual, ahí puedes publicar el libro de un amiguete, que no pasa nada porque no sea muy bueno. Sí se va a vender igual. Entonces, los criterios de calidad también son subjetivos. Yo he sido jurado en premios literarios en la última fase, porque sabes que siempre hay como varios filtros, llegan 400 novelas y alguien se las lee, o un grupo de personas se las lee, y aquí te dan 15. Y yo digo, entre 400 estas eran las 15 mejores, si son todas malísimas. A ver, entendámonos. Entonces, ¿qué pienso? ¿Que las otras eran mucho peores o que el criterio de los que han hecho el filtro es muy dudoso? Pues generalmente eso, no pienso que, seguro que había novelas mejores, pero el gusto del momento es tal que ahora han elegido este tipo de cosas. Ves que los temas son recurrentes, que no hay originalidad, que es siempre lo mismo, que se parece mucho a la que ganó el premio el año anterior, que va todo por carriles marcados, y eso pasa, por supuesto, en el teatro de los premios teatrales. Yo no creo en los premios literarios. Fíjate, hemos tenido grandes poetas en la generación del 27, gente como Lorca, gente como Alberti, no tuvieron el premio Nobel. ¿Quién tuvo el premio Nobel de su generación? Alexandre, que probablemente era uno de los de menor calidad entre todos ellos. No estaba a la altura de un Jorge Guillén, no estaba a la altura de otros, sin embargo fue el que tuvo el premio. ¿Es una garantía de algo? No, los premios se dan por amistad, los premios se dan por conveniencia, los premios se dan por turno. Sabemos que el premio Nobel no va diciendo ahora toca de tal continente o toca de tal género. No me fiaría en absoluto de ello. No es un criterio de calidad, a mi ver, fiable. Estaba comprobando ahí, antes de haber visto algunas obras de teatro, lo que comentábamos, interpretadas por distintas compañías de teatro, la misma obra de teatro, ¿no? Y en cada una de ellas te transmitía algo específico algunas veces que la otra no te lo transmitía.
Es decir, Claro. ya sea por el director, ya sea por el lugar, por las personas que empatizan más o transmiten más con los personajes. No sé, hay algunas obras de teatro que las he ido intentando observar para ver esas diferencias y me ha sorprendido que hay muchas. Suele haber Claro, muchas. por lo que hemos hablado antes, de que el teatro permite mucha flexibilidad en la interpretación y, por supuesto, en la dirección. Una sinfonía que toque una orquesta se va a parecer mucho a la misma sinfonía tocada por otra, porque, salvo que lo hagan mal, pues las intensidades son las mismas, ¿no? Pero el teatro permite mucha más variedad y un montaje pues puede ser muy superior a otro, por supuesto que sí. Fíjate que tampoco se respetan siempre los textos, entonces tú dices, he visto la misma obra, pero a lo mejor una duraba 10 minutos menos que la otra, porque un director ha metido la tijera y ha cortado unas escenas, y ha cortado las escenas más aburridas, o a lo mejor ha cortado las mejores. Y tú cuando comparas ese montaje con el siguiente, te das cuenta de que el asunto es menos interesante. O a mí me ha parecido menos interesante, pero es que igual te han quitado lo mejor, ¿no? O ha habido un actor que ha sido especialmente bueno en una o malo en otra, y eso te da un nivel distinto de apreciación. O a alguien no se le ha entendido muy bien y a ti se te han perdido algunas ideas que no se han dicho de una manera clara. Hay unas normas que no siempre se respetan. Por ejemplo, había una norma tácita entre los comediógrafos y los dramaturgos de España de que cualquier dato necesario para entender la trama tenía que decirse 3 veces. Porque la posibilidad de que cuando decías la palabra clave alguien se estuviera rascando la espalda o cogiendo el abrigo y no se enterara, ¿y quién es el heredero de la fortuna? Fulanito hereda. Pero como no te quedes con quién es el heredero si no te lo vuelven a decir, y dices, bueno, aquí se están peleando, pero el dinero ¿quién se lo lleva? No, lo han dicho, pero tú no lo has oído. Entonces, para que no te pierdas el dato, se decía 3 veces. Pero luego llegan directores modernos y dicen, si dice 3 veces lo mismo, quitamos 2. Porque es una repetición. Eres una repetición, pero está hecha pensando que hay gente del público que no coge todo. Entonces, si lo quitas, corres el riesgo de que alguien no se entere de qué está pasando. Y consecuentemente desconecte de la comedia y no le guste. Entonces, según las épocas, pues hay sus trucos y sus contratrucos, y hay directores que lo hacen muy bien y mejoran el texto, y hay directores que lo estropean palmariamente, ¿no? Tú te has dedicado también a la parte de ser director, escritor y también actor, ¿no? Sí, a mí el teatro lo llevo en la sangre, me he criado en un mundo de actores y me gustan todos los aspectos del teatro. Me gusta dirigir, me gusta escribir, me gusta actuar, me gusta diseñar decorados, diseñar publicidad, fabricar los objetos de atrezo con mis manos, me gusta todo lo que tiene que ver con el proceso, ¿no? Y además es interesante, porque hay gente vinculada al teatro que solo sabe de lo suyo, solo le interesa lo suyo. Te sorprendería la cantidad de actores que no conocen la terminología teatral y que no saben cómo se llaman las partes de un teatro o cómo se construye un decorado o realmente cómo están hechas las cosas y te dan ideas peregrinas. No podríamos poner esto aquí, esto no se puede hacer, no se ha hecho nunca, no me vengas con ideas raras porque evidentemente no sabes nada del tema, ¿no? Entonces es muy curioso, hay gente que tiene un interés relativo por su oficio, pero tú imagina alguien que se dijera pintor y dijera, yo solo pinto bodegones. Yo no sé pintar marinas, no sé pintar retratos y no sé pintar un cuadro con caballos. Pues sería un pintor incompleto, desde mi punto de vista. De la misma manera, el escritor tendría que poder escribir en varios géneros y el actor o la persona que está trabajando en el teatro tendría que poder saber un poquito de todo, ¿no? Y saber por qué por qué pongo la luz arriba y no abajo, y qué diferencia hay que te iluminen así o asá, y tú vas a parecer más trágico o más cómico según de dónde te venga la luz. Un mínimo de conocimiento sobre los otros aspectos del teatro tendría que tener. Estábamos comentando antes de distintos tipos de teatro en España y algunos otros países, y decías que en España hay una gran tradición de teatro y un gran nivel cultural y literario de los autores de teatro, ¿no? Fíjate, en España tenemos no solo calidad, cantidad. ¿Cuántas obras escribió Shakespeare? Yo te lo diré, 35. ¿Cuántas obras escribió Calderón de la Barca? 300 y pico. Tirso de Molina, 300. Lope de Vega, 1500. 1500. De las cuales quedan 500, las otras se han perdido, porque no se molestó en guardarlas. Hay una diferencia sustancial. Ya no hablo de la calidad, solamente de la cantidad. Hemos tenido autores magníficos en grandes cantidades durante el siglo XVII, luego durante el siglo XIX,
durante el romanticismo también, y durante el siglo XX, pues casi que muchísimos más. Hemos tenido un público tan entregado al teatro como no lo había en ningún otro lugar. Tú imagínate el Corral de Comedias, una obra que dura 2 horas y media, y en cada entreacto hay un entremés, un baile. Es un espectáculo que dura entre 3 horas y media y 4, y la gente lo ve de pie. Y se representa a las 12 del mediodía, a pleno sol, en patios abiertos. Tú imagínate 4 horas, 3 horas y media, 4 horas de pie, con otro pegado aquí, con las emanaciones humanas, con los olores, con el sudor, con el calor, de pie, sobre un suelo duro de piedra, viendo una obra. ¿Quién aguanta? Aguanta el que tiene un gran interés en ver aquello. En otros países exigían la silla. Sin silla no entramos. Tenemos que sentarnos, aunque sea un banco corrido, pero de pie no vamos a estar. En España la gente iba de pie a ver el teatro. En España tuvimos, durante los inicios del siglo XX, lo que se llamaba el teatro por horas. Teatro por horas significa rentabilizar la sala de teatro hasta extremos inauditos. Una función a las 4 de la tarde, otra función distinta de otra compañía a las 6, otra a las 8, otra a las 10, otra a las 12. El público pagaba por horas. De ahí se llamaba teatro por horas. No pagaban para ver una función, pagaban para ver 4 horas. Y entraban en el teatro a la hora que querían, y encontraban una comedia empezada. Y veían el tercer acto de una comedia, primero, segundo y tercero de la siguiente, y primero y segundo de la otra, y luego ya se les acababa la entrada y se tenían que salir. Eran entradas baratísimas, todo el mundo iba, el teatro era el espectáculo de España hasta la Guerra Civil, entonces la radio no todo el mundo la tenía, televisión no había, por supuesto, y era la manera de entretenerse de los españoles, y se rentabilizaba el teatro. ¿Te imaginas 6 compañías dentro, en los camerinos, todas juntas, cada uno representando una obra distinta, con decorados distintos, atrezo distinto, vestido distinto? Era un caos. Pero se hacía porque era lo que el público quería y para que el público tuviera un espectáculo barato al que acudir, y todo el mundo iba a ver todas las obras, no una vez, sino muchas veces. Se las sabían de memoria, ya sabían. Ahora viene el tercer acto, y aquí es cuando sale el coro de las chicas de la zarzuela y canta este numerito, y la tercera chica desde la izquierda es la más guapa. Se sabían perfectamente lo que iba a pasar en la representación, porque habían ido muchas veces. O sea, hemos tenido una afición teatral como no ha tenido ningún pueblo. Durante la Guerra Civil, los teatros siguieron funcionando. Caían bombas en Madrid y la gente iba al teatro. Eso no ha pasado en otros países. Entonces, hemos tenido grandes autores de mucha calidad. Lo que pasa es que los españoles tenemos el complejo ante el extranjero. Entonces consideramos que las obras de los extranjeros son mejores. Pero nosotros no tenemos que avergonzarnos en nada. Quizá la novela española no es de las mejores del mundo. Quizá la novela francesa, la novela rusa sean mejores, seguro que sí. En teatro no nos supera nadie. En calidad y en cantidad. Y si no, estudia el teatro occidental y lo verás, ¿no? Interesante. Interesante. Estábamos comentando antes alguna cuestión de obras de teatro rusos. El teatro ruso es un teatro muy reflexivo, muy metido en el alma rusa, muy angustioso. No es de los que más celebro. No es de los que más me gustan. En ese sentido, el teatro inglés me parece mejor. El teatro francés es muy acartonado, muy artificial. Los grandes clásicos franceses, ¿no? Racine, Corneille, plagian. La mayor parte de sus obras son obras españolas, que están cogidas. Le Cid, de Corneille, que se supone que es su gran tragedia, está cogida de Las mocedades del Cid, de Guillén de Castro. El Don Juan de Molière está cogido del Condenado por desconfiado, de Tirso de Molina. O sea, no tienen un teatro muy original, han fusilado del español y han copiado al teatro español. El teatro italiano, pues bueno, tiene algunas figuras sueltas, Goldoni, pero poco más, realmente no tiene una gran tradición teatral. El italiano está más centrado en la poesía y en el cuento corto. Entonces, la tradición española yo creo que es la más rica. Y cuéntanos algo del teatro de Jardiel, del teatro del absurdo, o del absurdo. Bueno, yo me rebelo siempre contra eso. No creo que el teatro de Jardiel sea el teatro del absurdo. El teatro del absurdo, el teatro de Ionesco, que intenta una ruptura con las estructuras artísticas al uso, es otra cosa. Es realmente absurdo. El teatro de Jardiel no es absurdo, lo que es inverosímil, en el sentido de que él no hace un costumbrismo, no nos cuenta las historias habituales, no es un teatro realista, es un teatro
de fantasía, es un teatro de imaginación, en donde suceden cosas inverosímiles en el sentido no de que sean imposibles, sino que se dan tan raramente que prácticamente no nos encontramos nunca. Sus obras empiezan con un gran caos, pero ese caos luego se justifica y se explica. Hasta el más mínimo detalle, hasta la más mínima incongruencia, durante la obra queda justificada y queda explicada. Y menos mal que lo hizo así. Ay de él si no lo hubiera hecho así. La crítica se lo habría merendado con patatas, no le habrían permitido esto, ¿no? El teatro de Jardiel triunfa porque está justificado. ¿Que es un teatro distinto? Sí, pero es porque era un poco el gusto del tiempo. Él era un discípulo de muchos, tuvo varios maestros literarios, Oscar Wilde, Ramón Gómez de la Serna, pero una persona que no tiene que ver con el teatro, pero sí que dio unas directrices al arte, que es el filósofo Ortega, José Ortega y Gasset, tiene un libro, entonces habla El Espectador, donde habla del fenómeno literario. Y dice Ortega, y Jardiel lo sigue, ¿no? La boca del teatro, el marco del escenario, no puede ser una ventana a la calle, donde tú veas lo que le pasa al señor de la casa de al lado. Tiene que ser una ventana mágica, donde tú puedas entrar a un mundo distinto. Esto dice Ortega, donde tú te metes por ahí y tú puedes ir a la Polonia de Segismundo, de La vida es sueño, o a la Dinamarca de Hamlet, o te puedes ir a cualquier mundo maravilloso. Tiene que ser eso el teatro, una ventana a lo distinto. Porque para realismo no hace falta la literatura. Tú quieres un diálogo realista, no necesitas leer ninguna novela. Vete a un bar, siéntate en una cafetería, vete a una parada de autobús y escucha a la gente hablar. Y lo que oigas, eso es la realidad. Más real que eso no lo existe. La literatura tiene que ser para contarte lo que tú no puedes ver en la vida real. Para hablarte del dragón y de la magia y del fantasma y de aquellas cosas que tú no tienes en tu cotidianeidad, ¿no? Entonces el teatro tiene que ser, en ese sentido, un mundo de magia, un mundo de fantasía. Es lo que hace Jardiel. Innova, entonces. Innova. No, lo que hace es simplemente seguir una tradición. La fantasía en el arte ha existido siempre. Lo que pasa es que siempre ha habido épocas y contraépocas, por decirlo así. Hemos tenido un mundo medieval, un mundo barroco y un mundo romántico, saltándose siglos, que han ido a la fantasía, y hemos tenido un mundo renacentista, un mundo neoclásico y un mundo realista, que han ido al orden y a la descripción de la realidad. El realismo literario de segunda mitad del siglo XIX pues es muy triste en el sentido de que no se le pide al autor, al escritor, imaginación, se le pide únicamente capacidad de observación. Tú mira a tu vecino, ve lo que hace durante el día y luego cuéntanoslo con todo detalle. Yo te lo cuento y digo, mi vecino, el oficinista, se levanta por la mañana, se toma el café, se pone los calcetines, se va a trabajar, hace esto y lo otro, y ya está. Y no le pasa nada especial a ese señor. Y la gente que lo lee en su momento dice, ¡oh, qué bien descrito está esto! Es que es la vida misma, es que es real, sí, es real, pero es aburrido. No necesitas que te lo cuenten en una novela. Tú ya sabes lo que hace tu vecino. Entonces, la literatura puede ser realista o puede ser romántica en ese sentido, ¿no? De fantasía, de exageración, de pasión, y eso es un poco el lugar al que va Jardiel, ¿no? Luego hemos tenido otras épocas, por ejemplo, en los años 50, 60 en España, la literatura volvió a ser otra vez realista, volvimos a los problemas sociales, a la descripción del mundo real, y bueno, eso también tiene su interés, pero hasta cierto punto, ¿no? Entonces las posibilidades de lo imaginativo son muchas más. De hecho, hay géneros que solamente pueden concebirse con lo imaginativo, como es, por ejemplo, la ciencia ficción, que ya presupone unos elementos de imaginación distintos, ¿no? Claro. Pues nada, pues muchísimas gracias, Enrique. Ha sido un placer. Un placer charlar contigo.